No había ningún estudio terminado y en uno de los pasillos por los que transitábamos para ir viendo el avance de la obra, en una mañana llega el señor don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Yo vengo caminando en sentido contrario y me dice: a ver, ingeniero, tenemos un contrato ya listo para transmitir los partidos de béisbol a partir del 21 de marzo. Así empezó aquella extraordinaria aventura, incursionando en terrenos prácticamente desconocidos, pero haciendo camino. De amigo a amigo, yo sé lo que le digo. Usted siempre la llanta que más aguanta. Para su automóvil, General Popo. Para los camiones, General Popo. En las carreteras, General Popo. Da más servicio y seguridad. El ingeniero de Lerrán había construido ya unas cámaras en forma completa, con una integración muy alta, hecho realmente aquí en sus talleres con horticones, 3 cámaras o 2 cámaras, con un generador de sincronía Dumont. En fin, él logró integrar un sistema de televisión de esa manera. Entonces lo visitábamos y nos impresionaba mucho que se veía pasar el tranvía que pasaba ahí frente a la W, y se veía pasar en un monitor de blanco y negro, y con detalles de que, por ejemplo, no se ignoraba que los horticones eran sensibles a la luz, como la que tengo ahorita, y que si se quedaba la cámara fija se quedaba una mancha negra terrible. Pues uno de los horticones que usó el ingeniero de Lerrán quedó con la mancha negra porque se quedó varios días viendo hacia un foco. Pues ese es el origen, absolutamente primigenio que nos tocó a nosotros ver televisión y de ver hacer una cámara, ver nacer una cámara. Me reuní con mi grupo de trabajo, que eran todos ellos operadores de radio de la XCW, en donde años antes había montado yo un laboratorio de televisión para aprender pues esta nueva ciencia, este nuevo arte, esta nueva disciplina. Y en este laboratorio habíamos trabajado a base de construir 2 cámaras de televisión para aprender las cosas pues en su verdadero sentido fundamental, que es lo que uno tiene que conocer para después poder manejar y poder reparar, por ejemplo, una cámara ya profesional. Entonces, este equipo lo reuní en la parte de abajo de la torre donde íbamos a instalar el transmisor y les dije: jóvenes, tenemos que trabajar muy a prisa porque vamos a iniciar las transmisiones el 21 de marzo y estamos pues prácticamente ya con el tiempo encima. Se montó el transmisor. El cableado, las líneas, subieron 110 metros por la torre que por tantos años fue el símbolo de Televicentro. Finalmente se colocó la antena y empezaron las transmisiones de prueba. Con una imagen fija que teníamos en un generador de imágenes fijas, que por cierto era marca Philco, y con él pues hacíamos la imagen y poníamos el patrón de prueba que decía XCW Televisión, Canal 2, y con ello empezamos ya a hacer mediciones de intensidad de campo para comprobar que la antena estaba trabajando bien. El domingo previo a la primera transmisión formal del Canal 2, y cuando el equipo estaba ya en las últimas pruebas, ocurrió un suceso que merece recordarse. Al cuarto de transmisiones se presentó sorpresivamente la señorita Amalia Gómez Cepeda, brazo derecho de don Emilio Azcárraga. Venía acompañada de un sacerdote. Lo traía para bendecir el equipo y las instalaciones. Entonces, pues a mí me dio emoción y le dije a Antonio Serjan, que era mi mejor ayudante, era el más preparado de todos los radiooperadores de XCW,
de los cuales ya 4 estaban trabajando de planta conmigo en Televicentro. Y le digo a don Sergio, tráigase una cámara y vamos a tomar la bendición y la vamos a radiar. Entonces encendimos el transmisor, pusimos la cámara, el padre pues hizo su ceremonia de bendecir todo el equipo y la consola y todo lo que había en el cuarto de transmisores, con la malita viendo. Y cuando termina la ceremonia, Amalia se voltea hacia mí, ve la cámara y me dice, no me digas que estás tomando la imagen. Y le digo, pues sí le digo, porque ya la tomamos, estamos radiándolo. No puede ser, me dice, don Emilio me va a matar. Esas fueron sus palabras. Y yo preocupado, ¿por qué, Amalita? Pues que no sabes que está totalmente prohibido transmitir ceremonias religiosas a través, en aquel tiempo había una prohibición total de radio y de televisión de hablar de cosas religiosas. Y entonces me acordé, pues sí, le dije, sí, no, nos van a matar, me dice, asustadísima. Y le digo, bueno, pues ya lo hicimos, a ver qué pasa. No sucedió nada. No hubo multa ni amonestación. Por otra parte, habían muy pocos aparatos de televisión. La mayoría de los teleespectadores eran peatones que se topaban con un monitor frente a los escaparates de los centros comerciales. Los televisores eran muy caros. ¿Esta es la famosa televisión? Oye, hija, ¿pero qué demonios inventarán en estos tiempos? La pones a las 8:30, vas a ver qué sorpresa. Mami, ¿puedo invitar a todos mis cuates? Hija, sí, que con Manuel entró la alegría en esta casa. Bendita sea la madre que lo... Sin embargo, aquel nuevo espectáculo impresionaba a todos. Y poco importó con cuántos sacrificios, pero la tele entró en más y más hogares. Sabores que hacen explosión. Porque tienen doble sabor. Sí, Chiclets Adams llevan el sabor por dentro y también por fuera. Por eso, desde el primer instante que los prueba, Chiclets hacen una explosión de sabores. Pídalos en cualquiera de sus 6 sabores refrescantes y diga... ¿A mí? ¡Mis Adams! Llegó un momento en que daban grandes facilidades, 1 año para pagar, cantidades muy breves, muy pequeñas, y la gente comenzó a tener su televisor y a ver películas fundamentalmente. Películas en casa. Eso era extraordinario. Y transmitirlas era ya relativamente sencillo. Pero estructurar una programación variada y realizarla tenía enormes dificultades. Así que en el principio fueron las películas. Y un poco antes, en aquel 1951, la primera transmisión formal del Canal 2. Y el 21 de marzo, a las 10:11 de la mañana, comenzamos a transmitir desde el Parque Delta con el camión del control remoto que nosotros mismos habíamos implementado. El jefe del camión de control de remoto era Roberto Kenny. Él había estudiado producción de televisión y estas cosas en Chicago, en Columbia College, y donde muchos años antes Guillermo González Camarena había vendido unos equipos de televisión en tiempo de la guerra. Y pues se transmitió con un problema que yo noté, que la sincronía vertical no la pescaba mi aparato. Pero el día anterior habíamos estado transmitiendo perfectamente bien. No se había presentado este problema, pero ya en el aire era imposible pues hacer algo porque teníamos el camión de control remoto en el Parque Delta. De ahí con una microonda transmitíamos a Televicentro. Y la microonda recibía la señal y se le inyectaba al transmisor y no había nada más que hacer. Bueno, ahí me tocó tener una cámara ahí en el Parque Delta. Para esto estuvimos yendo como una semana antes al Parque Delta a ver dónde poner las cámaras, porque igual, ¿a dónde las vamos a poner? Todos somos aficionados y sabemos cómo se juega el béisbol, pero ya ponerse en plan de transmitir lo que uno está viendo ya es otro boleto. Está bien, bueno, ¿yo qué? Me paro aquí y yo veo el juego, pero ¿cómo le da a entender a la gente que está afuera que lo que estoy viendo es un juego de béisbol, ¿no? Entonces, una semana antes estuvimos ahí el Roberto Kenny, que era el que pues llevaba la batuta realmente como director de cámaras, y nosotros 3, Chavo, Jack y yo, pues a ver dónde poníamos las cámaras.
Claro, había posiciones lógicas, ¿no? Una atrás del bateador, una que viera al pitcher y otra pues, que cubriera el cuadro. Pero ¿cuál era la situación? ¿Cuál era el punto específico? Al principio pusimos una cámara, se puso una cámara atrás de home, otra a la altura de primera base, viendo al pitcher, y otra pegadita, viendo al bateador. Pero este fue el primer día de transmisiones de XCW, Televisión Canal 2, desde el Parque Delta, que ahora lo conocemos como el Parque del Seguro Social. Para posteriormente definir su programación, el Canal 2 utilizó el elenco artístico de su hermana mayor, la W. Los ídolos de la radio fueron llamados para participar en un sinnúmero de variedades musicales. Y ahí pasaban programas como Sonrisas Colgate, pasábamos a Lupita Amor, acompañada por un órgano que tocaba Juan Bosco Correro, y había programas como Un Solo Hombre ahí con el señor Tamayo, que era un genio para esas cosas. En fin, y ya cuando se abre el estudio A, entran programas de orden mucho más hecho, donde estaba el señor González de la Barrera en su revista musical Nescafé, con artistas de renombre mundial, con excelentes orquestas que no he vuelto a oír, vaya La Vista o Sable Marroquín, pero orquestones, en serio, vaya que hacen palidecer a una sinfónica de las actuales, había toda la motivación heredada de la W, por supuesto. La W tenía unos programas de radio muy, muy buenos, musicales. Pero en aquella época todavía, pensando que la televisión era una secuencia, vamos a llamarle así, del radio, pues todas las gentes que trabajábamos en radio, se pensó que iba a tener una secuencia similar, que iba a haber un corte de estación cada 15 minutos, cada media hora, entre programa y programa, que debía haber un locutor de guardia, igual que como se hace en radio, y efectivamente así fue. El traslape de los medios, la radio por televisión, fue una constante en aquellos años. No había de otra. Había problemas técnicos y conceptuales. Y sobre todo, había que mantenerse al aire, evitar en lo posible las interrupciones. ¿Qué hacemos ahora? ¿Pero qué pasa? Bueno, en un principio no había quien operara las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo llegué y empezamos a construir, bueno, pues siéntate y apriétale botones ahí para ver qué es lo que sucede, ¿no? Con los instructivos, que el botón fulanito, el botón en la perilla. Empezamos a experimentar, por decirlo así, con un equipo nuevecitito, con instrucciones en inglés y demás, para ver qué era lo que hacía el equipo. No podíamos switchar directamente porque los cortes en esa época no se usaban. Teníamos que hacer un fade o una disolvencia a negros y volver a abrir con otra imagen. Entonces, todas esas eran prácticas para empezar a transmitir adecuadamente, que no se vieran los switchazos así feos, ¿no? Lo único que se switchaba eran los proyectores con las películas antiguas y el escáner, que era una torre con XWTV, y cartoncitos de Abel Quesada. Un momentito, por favor, porque vamos a cambiar de película, porque no había más proyectores, ¿no? Entonces teníamos que estar pendientes de cuándo se iba a acabar el rollo, con los cues que traen marcadas las películas. Ya viene 10 segundos, pum, listo, pasa el botoncito para cambiar. A mí me tocó inventar la forma de hacer televisión, porque tuvimos que inventarlo. Nadie sabía cómo se hacía. Nosotros tuvimos, con la práctica y con el sentido común, ver cómo podíamos sacar de una manera sencilla los programas de televisión. Inventábamos teleteatros con un señor Claudio Moret, que tenía una compañía de teatro. Empezó a hacer programas, sin salir al aire, circuito cerrado. Se hacían prácticas de teleteatro. Y era un enredadero de cámaras y un enredadero de imágenes. Y a la hora de la hora todos teníamos close-up, todos teníamos el long shot. Pues resulta que nos tuvimos que ir enseñando a hacer la televisión. O sea,
no aprendí a hacer televisión. Yo con Chavo Espinosa y Jaco Bryan y Flavio Ruiz y Juan Guerra y Juan Guido inventamos la forma de hacer una televisión práctica. Ya después de 5 o 6 años ya todo el mundo sabía hacer televisión, pero al principio no teníamos ni la menor idea. La televisión en México nació como un medio de entretenimiento y con fines comerciales. Admiral Motors, fabricantes de los sublimes, ideales, excelsos, colosales, prodigiosos, maravillosos, magníficos, primorosos, brillantes, imponderables e insuperables automóviles Hoja de Lati presentan. Así que otro aspecto nada desdeñable fue el desarrollo de la publicidad en su seno. Estábamos anunciando brasieres Lovable y a la vez estábamos anunciando, entre otros anuncios, el café con leche que está en San Juan de Letrán, se cayó con el temblor. La copa de leche, ¿no? Se llamó. Bueno, entonces el locutor lo teníamos en discos, teníamos los tornamesas con los discos, los anunciaba Tamayo, don Humberto Tamayo, las dos cosas, y otras de colchones y demás. Muy simpáticos los anuncios de él. Y el anuncio de la leche decía, mejor pan, mejor café, mejor leche en la copa de leche. Ponemos el anuncio de Lovable, nos equivocamos de disco y sale Lovable y sale mejor pan, mejor leche. Párale. De los cartones a los patrocinadores de programas completos, mediaron pocos años. Entonces, los locutores aparecieron en pantalla haciendo los comerciales. Y ahora vi un anuncio muy bueno aquí en Televicentro de la crema Rompope Santa Clara que la recomienda Rompope Santa Clara on the rocks. Los comerciales eran en vivo. El locutor estaba frente a un panel con el producto que iba a anunciar. Y ya después comenzaron a hacer en 35 milímetros ya profesionalmente, con una cámara de 35, reducción a 16, y pasaba a través de un proyector. Entonces fueron creciendo los estudios, pero no había todavía videotape. Había llegado el famoso kinescopio. El kinescopio era igual, 16 milímetros. Corría directamente del proyector y se iba grabando. Pero lamentablemente nunca funcionó porque nunca se pudo sincronizar la boca con el sonido. O sea, no había lip sync, no había sincronía en los labios. Iba adelantado, iba atrasado, y era muy difícil ajustar el movimiento, ¿no? Luego vendría el videotape, la cinta para grabar comerciales y programas. Así ya se pudo editar y ajustar la sincronía y el ritmo de las transmisiones. Pero no hay que olvidar que en un principio todo era en vivo. Absolutamente. Cualquier programa tenía que estar perfectamente ensayado y de memoria. Mire, los teleteatros, me acuerdo que además eran muy buenos. Estaba el teleteatro de Garaza, el de Fernando Soler, primero el de Manolo Fábregas, que fue el primero en el Canal 4. Estaba el de Enrique Rambal, que ese yo lo producía en Palmolive, se llamaba Teatro Colgate, pero esos programas se ensayaban toda la semana, y llegaba usted el viernes, por ejemplo, a transmitir, y todo el mundo sabía perfectamente lo que tenía que hacer, ¿verdad? No, y eran ensayos y ensayos y ensayos. Cuando usted se metía al estudio, toda la gente sabía lo que tenía que hacer, estaba perfectamente planeado ya todo. No había apuntador, ni había nada de eso. No, se ensayaba mucho todo. Y había, los scripts se cuidaban tremendamente. Y se hacía un teatro universal, de literatura universal. No, los programas musicales, bueno, pues eran muy grandes. Miren, la revista musical Nescafé, ese programa estuvo calificado en una época como uno de los 10 mejores programas del mundo, en Estados Unidos. Y ya de ahí comenzó de pronto el videotape, y ya había apuntador electrónico, ya la gente no estudiaba y memorizaba,
ya llegó un proceso que era similar al del cine, vamos a filmar de aquí hasta acá y cortamos aquí. Se equivocaba un actor, corte, vamos a repetir, y trataban de mejorar la escena, etcétera. Pero en aquella época no había nada de esto, o sea, era memoria, y era al aire, y era en vivo. La producción era muy numerosa, se hacían aproximadamente unos 85 programas a la semana. Se dice fácil, pero se cubría un muy buen horario, y la gente trabajaba intensamente. No, entonces sí era trabajo en serio. Sin mayores esfuerzos uno puede echar un vistazo a lo que ha sido la programación del Canal 2. Cómicos y canciones, o mejor, variedades. Luego vienen las series norteamericanas que, previamente dobladas al español, entretienen la atención del respetable. Y no podemos olvidar algunos teleteatros. Y su reemplazo, la telenovela. La historia de los comerciales, por su parte, puede resumirse así. De los anuncios fijos, al esforzado locutor a cuadro. Varíe sus menús con variedades Gerber y le estará dando la variedad Gerber. Y finalmente a la parafernalia de los anuncios móviles. Mucho y poco ha cambiado el espectáculo. Y sigue siendo el mismo desde aquellos enormes aparatos incrustados en muebles de lo más variado hasta nuestras pantallas. Entre locutores, secretarias, vendedores, iluminadores, escenógrafos, actores, actrices, no llegamos a 50. Era una familia, era una gente que comenzaba en un espectáculo pues, desconocido. Las escenografías se montaban en un par de horas y se desmontaban en media hora, muertos que se levantaban, porque de pronto hacían un teleteatro y pues la gente creía que ya estaba fuera de cuadro y estaba ahí tirada muerta y de pronto no, pues se volvía, levantaban los muertos y cosas que pasaban, accidentes normales de un espectáculo que comienza. Muy bonito.